Hola amigos, soy el arquitecto Julio Flores, especialista en gestión y tratamiento de residuos sólidos, egresado por el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy daremos inicio a nuestro primer episodio podcast de Estudio Horizonte, titulado Gestión de Residuos Sólidos en tiempos de COVID-19. Este tema es muy importante y controversial, por lo cual debemos tener en cuenta que la gestión adecuada de los residuos sólidos es un servicio que las ciudades necesitan para funcionar y ante el COVID-19 se vuelve crucial para manejar esta crisis de salud pública. Ahora bien, hay que tener claro los conceptos. El primero, ¿qué es un residuo? Un residuo es un material que se desecha después de que haya servido para la realización de un trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible que se convierte en basura y que para el común de la gente no tiene valor económico. Los residuos pueden eliminarse cuando se destinan a vertederos o se entierran o reciclarse obteniendo un nuevo uso. ¿Qué es un sólido? Un sólido, por otra parte, es el adjetivo que hace mención a lo macizo, ¿no? Un cuerpo sólido mantiene su volumen y su forma constante debido a la gran cohesión en sus moléculas. De esta manera se diferencia de otros estados de agregación de la materia, ¿no? Como es el líquido o el gaseoso. En ese sentido, vamos a determinar un concepto más integral, ¿qué es un residuo sólido? Los residuos sólidos, por lo tanto, son aquellos desechos que están en ese estado propiamente dicho. La noción de residuos sólidos urbanos se utiliza para nombrar aquellos que se generan en los núcleos urbanos y sus zonas de influencia. Por ejemplo, tenemos las viviendas residenciales, las oficinas, las tiendas comerciales, entre otras, ¿no? En este mismo sentido, podríamos decir que un papel usado, un envase de cartón, ¿no? O una botella de plástico son ejemplos claros de residuos sólidos. El aceite de un vehículo o el humo que emite una empresa del sector industrial no formarían parte de este tipo de residuos. Dentro de los residuos sólidos tendríamos que establecer que existen dos grandes grupos, los peligrosos y los no peligrosos. Los primeros son los que, como su propio nombre indica, pueden suponer un cierto peligro para la ciudadanía o el medio ambiente por sus propiedades corrosivas, tóxicas o explosivas. Lo segundo, los no peligrosos, no suponen ningún tipo de riesgo para los humanos ni para la naturaleza de manera contundente. Sin embargo, hay que subrayar que se pueden subdividir a su vez en cuatro grandes tipos. Tenemos a los ordinarios, los biodegradables, los inertes y los reciclables. Dentro de los ordinarios son los que producen como consecuencia de una actividad normal de la rutina diaria en los hogares, en los hospitales, en las oficinas administrativas, centros educativos, ¿no? De régimen básico o superior. También tenemos a los biodegradables. Son aquellos que se encuentran en los restos naturales o de clase química. Por ejemplo, restos de frutas y verduras, tales como las hortalizas, las cáscaras. Tenemos también los jabones, ¿no? El papel higiénico, entre otras. Estos se identifican porque se descomponen de manera muy sencilla en el medio ambiente. También tenemos los inertes. Son residuos, ¿no? Que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas de gran importancia. Tampoco son solubles ni tienen peligro de combustión, no reaccionan ni física ni químicamente, no son biodegradables, no afectan a los materiales con los que entran en contacto, tienen una emisión reducida de lixiviados, son poco tóxicos y no suponen ningún riesgo para las aguas superficiales o subterráneas. En definitiva, los residuos inertes son los residuos no orgánicos, sin vida. Algunos ejemplos de residuos inertes serían los plásticos, el papel, el cartón, los escombros, las tierras y áridos, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractorios, ladrillos, metal, etcétera, ¿no? Y dentro del punto de reciclables, como su propio nombre lo indica, son aquellos
que se vuelven no a utilizar de una u otra manera después de someterse a determinados procesos. Este sería el caso de las telas, los vidrios, determinados plásticos y papeles. La gestión de los residuos sólidos urbanos implica diversos pasos como una etapa previa a la recogida, ¿no? Que incluye la separación y el almacenamiento en origen, el transporte mediante camiones recolectores y finalmente la eliminación o transformación. En concreto, técnicamente hablando, las etapas que dan forma a la gestión de residuos sólidos son las siguientes: separación y selección, recolección y transporte, clasificación, aprovechamiento y revalorización en el caso sea posible, tratamiento y disposición final. Entonces, teniendo en claro qué son los residuos sólidos, su clasificación y por último las etapas de gestión, empezaremos a esbozar algunas interrogantes para potenciar esta información en la práctica. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en el manejo de los residuos sólidos en el ámbito municipal en relación a la situación de emergencia sanitaria que vivimos? Desde mi experticia en estos años que vengo trabajando en este rubro, considero que hay 10 prioridades. La primera, generar dispositivos legales sectoriales para garantizar la adecuada prestación del servicio, generando condiciones de seguridad hacia los trabajadores de limpieza pública. Se supervisa, fiscaliza y sanciona sobre la base de la normatividad y no vía redes sociales o streaming. Punto número 2. Desde el gobierno central, dotar los recursos económicos para garantizar que las municipalidades continúen con la prestación del servicio en beneficio a la comunidad. Punto número 3. Priorizar la capacitación permanente a los trabajadores de limpieza pública, dotarlos de equipo de protección personal, EPP, verificando su uso y el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en los talleres de maestranza que sean de estricto cumplimiento cuando llegan a dicho establecimiento para iniciar su labor y cuando se retiran. Punto número 4. Informar a la ciudadanía en general utilizando los medios de comunicación del Estado y apelando a la Constitución política para los medios privados sobre la diferenciación en la recolección, transporte de residuos generados en las viviendas de aquellos pacientes, ¿no?, que tienen COVID-19. Ahora, para el primer caso de infectados en casa, no es recomendable hacer segregación en la fuente. Por el contrario, todos los residuos deben ser almacenados en una bolsa plástica con lejía. Luego, cuando la bolsa esté al 60% del contenido, también debe ser amarrada con un doble nudo y rociada con lejía por el exterior. Finalmente, debe colocarse dicha bolsa en una segunda bolsa, también amarrada, y rociarla con lejía en el exterior, a fin de disminuir el riesgo de exposición del trabajador de la limpieza pública. Y además, es muy importante, ¿no? Yo recomendaría que la bolsa sea entregada 72 horas después de haberse generado los residuos. Para el segundo caso de personas no infectadas, debe segregarse los residuos, pero ante la supresión de la recolección selectiva, ya sea plástica, chatarra, papel, cartón y vidrios. Deben ser almacenados limpios en un lugar específico de la vivienda hasta que las condiciones permitan la restauración del servicio. Los residuos inservibles deben ser entregados al vehículo recolector municipal, respetando los horarios establecidos, ¿no?, y todas las normas de bioseguridad posibles. En el punto número 5, informar a la ciudadanía que los guantes, mascarillas, mamelucos y demás protectores utilizados para salir de sus viviendas durante la cuarentena son residuos que, culminada su vida útil, deberían ser desechados. Por favor, esto no es reciclable, ya que tuvieron un contacto con el cuerpo de una persona. Ahora, en el punto número 6, respecto a la etapa de la disposición final, debe existir supervisión para asegurar que el confinamiento es inmediato y que la maquinaria utilizada sea debidamente desinfectada. De similar modo, las unidades vehiculares deben ser desinfectadas en su interior culminada la descarga. Como punto número 7,
existe la necesidad de aplicar las pruebas moleculares a los trabajadores de limpieza pública, sean municipales o de empresas operadoras de residuos sólidos, a fin de conocer la cifra real de los infectados y que el municipio tome las medidas de contingencia necesarias para controlar los contagios, tomando las medidas descritas que disminuyen el riesgo de contagio. Como punto número 8, documentar los hechos y colocarlos en el Sistema de Información de Gestión de Residuos, la CIGERSOL, del Ministerio de Ambiente, ¿no? Esto permitirá generar datos para la toma de decisiones del presente y para las que vendrán. Por otro lado, es prioritario desarrollar indicadores que midan la eficiencia de las medidas tomadas y la aplicación de dichas medidas para los municipios. Punto número 9. Crear un bono económico para el trabajador de limpieza pública infectado por COVID-19. Esto es fundamental, ¿no? Como punto número 10, pero no menos importante, destinar un porcentaje de los recursos reservados por el Ministerio de Economía y Finanzas para el cumplimiento de la meta del programa de incentivos municipales. Esto nos ayudará a efectuar mejoras en el servicio de limpieza pública, siempre supervisados por Contraloría. Ahora bien, ¿qué medidas deberían adoptar los establecimientos de salud que atienden casos por COVID-19? Lo primero es recoger los residuos generados en las viviendas de los pacientes positivos por COVID-19, pero como se encuentran en sus viviendas, el proceso debería ser realizado por una empresa operadora de residuos sólidos autorizada y deben encargarse además de la totalidad de los residuos generados en sus instalaciones sin recurrir a servicios municipales para evitar la contaminación cruzada. Es importante desechar las EPP, ¿no?, de uso médico como residuos biocontaminados en bolsas rojas. Y desde el gobierno central dotar de recursos económicos para garantizar que las direcciones regionales organicen el tratamiento y la disposición final segura de los residuos clase A, ¿no?, biocontaminados generados en los establecimientos de salud a su cargo. Es importante supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la norma técnica de salud, la número 144/2018, otorgado por MINSA, ¿no? Ahora bien, ¿es un error no contar con especificaciones normativas? ¿Tenemos infraestructura de disposición final suficiente en nuestra ciudad? Bueno, la verdad que no lo contamos, ¿no? No contamos con especificaciones para esta situación, es el momento de generarlas. Los errores se enmiendan, el problema no es equivocarse, el problema es no enmendar. Es el momento que los sectores ambiente y salud generen especificaciones normativas. Las infraestructuras de disposición final de residuos pueden ser de 4 tipos, ¿no? El primero, relleno sanitario, no residuos de ámbito municipal. Segundo, rellenos de seguridad, residuos peligrosos. El tercero, rellenos mixtos, puede incluir residuos de ámbito municipal y no municipal. El cuarto, las escombreras, ¿no?, residuos procedentes de actividades de la construcción y demolición. La suma de los 3 primeros tipos da 52 infraestructuras. El cuarto caso, al día de hoy, no existe ninguna escombrera. En el Perú, existen 1.874 municipios y 1.585 botaderos. 1.345 botaderos con menos de 1 hectárea de área. 184 con área que oscila entre 1 a 5 hectáreas. 40 de ellos con áreas que oscila entre 5 a 20 hectáreas y 16 con más de 20 hectáreas de área. Es decir, la expresión un distrito, un botadero no es ajena. En consecuencia, la dotación de infraestructura sigue siendo un problema sin resolver. Es necesario reducir la brecha con infraestructuras para conglomerados poblacionales y aplicar los principios de la economía circular y la valorización de residuos para atacar el problema desde raíz. Por otro lado, los futuros rellenos sanitarios deben contar con una celda de seguridad para que se dispongan residuos peligrosos o de situaciones atípicas como la generada.
En los últimos años, varios distritos, ¿no?, de Lima, como Comas y San Martín de Porres, fueron declarados en emergencia sanitaria porque colapsaron sus sistemas de recojo de basura. En ese estado de emergencia, señores, este problema ha aumentado. ¿Se puede pensar en un plan para apostar más por el reciclaje y el aprovechamiento de residuos? Uno de los problemas fundamentales es la morosidad poblacional por el pago de arbitrios de limpieza pública, la subvención municipal que debe hacerse para continuar con la prestación del servicio, la corrupción de funcionarios y la informalidad es un problema latente. Al hecho descrito se suma el conflicto normativo que existe en el decreto ley número 25988, la ley de la racionalización del sistema tributario nacional, ¿no?, y de eliminación de privilegios y sobrecostos, y el decreto legislativo número 1278, ley de gestión integral de los residuos sólidos, porque la primera impide la celebración de convenios entre municipalidades distritales y las empresas prestadoras de servicios. La celebración de estos convenios traería un mecanismo alternativo para la cobranza que por obvias razones en la circunstancia de emergencia nacional ha sido suprimida. Ahora, vemos a muchas personas quejarse porque ahora los recicladores no pueden trabajar. ¿Cómo se podría garantizar que se haga un recojo seguro? Porque hemos visto que muchos trabajadores de limpieza ya están contagiados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar. No nos queda de otra, ¿no? Hoy nos da pena que la gente que no tiene recursos pasen tantas dificultades, pero mañana nos dará pena la vida perdida. Asimismo, un paciente asintomático o que desconoce que está infectado es un vector y puede generar un riesgo para las ciudades. No puede ni debe ponerse a esta población en riesgo. Las consecuencias pueden ser lamentables. Entonces, como última pregunta, ¿cuál debería ser la hoja de ruta en la gestión de residuos luego de la cuarentena? Hay 3 niveles que deben trabajarse en paralelo: nivel macro, nivel meso y nivel micro. En el nivel macro, generar políticas públicas e incidencia en estas. En el nivel meso, generar actitudes y percepciones de los consumidores ante el problema de los residuos sólidos, es decir, construir ciudadanía ambiental sobre la base del capital social. Y en el nivel micro, promover economías locales sostenibles, valores y cambio de actitudes. Es muy importante analizar todos estos conceptos que de una u otra manera se han ido dando en este primer episodio podcast y espero haya servido de mucho para la vida profesional de algunos que nos están escuchando en estos momentos, ¿sí? Y también que sirva para poder incentivar y motivar a nuestros funcionarios públicos acerca del correcto procedimiento de la gestión de residuos sólidos. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.